Damos al Señor toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque a eso es que hemos venido aquí, a darle al Señor toda la gloria, la honra y la alabanza. El Señor los bendiga a todos, bendiga a los hermanos que posiblemente nos estén viendo a través de las redes. Y a lo que ustedes buscan la palabra del Señor que se encuentra en Juan 17, pero voy a leer el 1, el 4 y el 5. El 1 y el 4 y el 5. Juan 17:1 dice esta palabra poderosa para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Se pueden sentar? Tengo que confesarles que estoy más nervioso que nunca. El hermano pastor Díaz sabe que yo traté por todos los medios de que me pusiera un miércoles y no domingo, pero se reía, pero nunca me cambió para el miércoles. Y ya en la última semana hasta les tuve que decir que me pusiera a predicar otro día y no hoy. Pero luego pues hay que ser obediente para la honra y la gloria del Señor. Antes de empezar a predicar para la gloria del Señor, quiero decirle algo, porque es muy importante. Yo voy a predicar de la palabra. También voy a decir unas cosas que las digo yo. Si usted no está de acuerdo por alguna razón en lo que yo diga, yo respeto su opinión. Su opinión va a ser respetada. Aún en lo que es de la palabra, usted no está de acuerdo con algo, se respeta su opinión, pero ahí no me tiene que dar cuenta a mí, ahí tiene que darle cuenta al Señor. Y yo soy team, y como yo soy team, yo predico a lo team. No predico como nadie, porque yo soy yo. Con mis errores, soy imperfecto. Por eso es que estoy aquí. Porque si no fuera así, estuviera en la presencia del Señor allá en el cielo. Pero no a través de la muerte, sino me hubiese ido como un ángel. Pero yo soy imperfecto. Y yo ofendo a veces sin querer a muchas personas. Pero, pues, ¿qué voy a hacer? Si yo mismo me ofendo yo a mí mismo, ¿cómo serán los demás? Seguro que los voy a ofender, pero damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a tratar de volver a lo más cercano al principio, pero no es al principio, sino a lo más cercano. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Qué nombre hermoso para un niño que vaya a nacer. Y si es una niña, pues lo que tiene es que añadirle una A, Simeona. Muy hermoso, pero aunque ustedes se rían, en este hombre, Simeón, había unas virtudes que ojalá todos nosotros las tuviéramos. Era un hombre justo y piadoso, devoto a las cosas de Dios. Y este hombre esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu
Santo estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Nosotros, gracias a Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, porque llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, hemos recibido de él un gran regalo. Cuando él hablaba a los discípulos, ahora me verán por un tiempo, después no me verán, ahora me verán por un tiempo, después no me verán. Muchos fariseos dijeron, ¿pero qué le pasa a este hombre? ¿Será que se va a matar? Él le dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo rogaré al Padre para que le envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y ahora nosotros, gracias a Jesucristo, cuando subió y está a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Bueno, como dicen los cubanos, es evidencia. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hay muchas más evidencias, pero no las puedo dar porque, bueno, yo sé que más tardecito muchos van a tener hambre, pero yo le pienso decir algo que se le va a quitar el hambre, si no se me olvida, más tarde. Pero, aunque estamos, como dije una vez, en los cultos del hermano Mirito, allá en aquella esquina, todos nosotros, todas las iglesias evangélicas de Puerto Rico las pudiéramos incluir, incluso todas las iglesias evangélicas de sana doctrina del mundo, pero para no ser tan espacioso voy a coger nada más esta. Todos nosotros juntos somos la iglesia de Cristo comprada a precio de sangre, una iglesia sin mancha y sin arruga, y que un día nuestro Señor viene por ella. Pero a nivel individual, todos somos templos de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Esto pasa como en el matrimonio. Dice la Escritura, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero eso es en el matrimonio. Pero individual, cada cual es responsable de su salvación. Individual, cada cual es responsable de su salvación. Tanto el esposo es responsable de su salvación, la esposa también es responsable de la de ella, y así cada hermano. Porque esto no es como una anécdota que bueno, él hacía esto para hacernos entender, un hermano muy querido que después dejó de ser querido, no sé qué es lo que pasa. Y después se murió también. Y este hermano siempre decía que había un matrimonio. Él usaba, por ejemplo, al hombre como que era el que era más dado a las cosas del Señor y a la esposa no le gustaba mucho. Pero podía ser al contrario, porque a veces las mujeres son más dadas a las cosas del Señor que los mismos hombres. Y eso yo lo tengo que reconocer. Y él le decía a ella, hoy hay culto de oración. Y ella le decía, vete tú y ora por ti y ora por mí. El viernes hay clase bíblica, vete tú y apunta las cosas. Y cuando yo tenga tiempo, pues yo las reviso. Pero nunca tenía tiempo porque ella se quedaba, porque yo averigüé por qué ella se quedaba. Era que se quedaba viendo novelas. Pero no estamos en contra de las hermanas por eso, porque hay hermanos que ven más novelas que las mismas hermanas. Y siempre había una excusa. Y el miércoles él le dijo, vamos para el culto de la iglesia, que es hoy miércoles por la noche, que ya tú no tienes que hacer nada. Sí tengo que hacer otras cosas. Pues se fue él. Y mandaron un evangelista, duró mucho el culto. El hombre llegó a su casa, tenía mucha hambre,
chequeó en la nevera y había una carne adobada. Y la sacó y la preparó. Y a esa hora de la noche el olor se regó por toda la casa de aquel hombre. Y allá en el cuarto la mujer sentía esos olores, pero no se levantaba ni para nadie. Comió, y cuando terminó de comer, que entró al cuarto, ella le decía el viejo. Pero ese día se puso amorosa y le dijo mi amor. Le dijo, mi amor, ¿qué era ese olor que entraba al cuarto, un olor tan agradable a comida? ¿Qué tú hiciste? Dijo, pues yo preparé la comida porque no había nada cuando yo llegué. Y ella le dijo, ¿y la mía? Él le dijo, no te preocupes, mi amor, porque yo comí por ti y comí por mí. Pero eso no funciona así en la parte espiritual. Sí, el esposo por la esposa y la esposa por el esposo y los hijos, pero la salvación es individual. Vamos a seguir con Simeón. Este Simeón se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que sus ojos viesen al ungido de Jehová. Y vamos a hacer una dramatización pequeña, pero mentalmente. Porque yo cuando me acuesto estoy todas las noches haciendo dramatizaciones, menos el viernes. El viernes no pude hacer ninguna dramatización porque no podía dormir. Y la única palabra que llegaba a mi mente estando despierto era infierno. Infierno. Vamos a dejar el infierno para más tarde porque no vaya a ser que le dé con irse. Y cuando María y José iban a llevar al niño Jesús al templo conforme a los ritos de la ley de Moisés, fuera para ser circuncidado y presentado, porque el primer niño varón que abriese matriz, ese había que llevarlo. Pero Simeón no tenía problema porque Simeón vivía en Jerusalén mismo, yo se lo dije, que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Pero José y María eran de una ciudad de Galilea, un sector llamado Nazaret, que se cogía de 2 a 3 días para llegar a Jerusalén. En el momento que ya le falta poco para llegar al templo, porque no iban a entrar al templo, porque no se permitía. Tal vez en la parte de afuera había unos lugares donde se circuncidaban y se presentaban a los niños. Llegando a ese lugar, José y María con el niño Jesús de 8 días, porque conforme a la ley a los 8 días era que se circuncidaban. Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando llegó al templo, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la salvación, la cual tú has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, ahí acabamos con Simeón, pero les quiero decir algo del niño, que el niño crecía y se fortalecía y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero yo quiero decirle algo más del niño que nos podíamos ir más al principio, pero por ahora nos vamos a quedar ahí. Ese niño no era un niño cualquiera. Juan, en el Evangelio de Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora nos vamos a ir más al principio, pero no al principio total. Pero para decirle algo en el principio,
En el verdadero principio, dice la Biblia en Génesis, para que después puedan entender lo que yo les voy a decir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por si acaso se me olvida. Ahora vamos a seguir con Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay hecho fuera hecho. ¿Por quién? Por la palabra, por el Verbo. Todo fue creado por el Verbo. Los cielos, la tierra, los mares y todo lo que usted pueda apreciar en los cielos. Ya casi no se ven muchas estrellas por la contaminación. Pero cuando yo muchacho, eso era una de estrellas que eso era algo grandioso. Lo único que se puede ver de día es el sol y no lo mire mucho porque se puede quedar ciego. Y la luna y una que otras estrellas. Pero todas estas cosas cuentan la gloria de Dios. La misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. Ahora, necesitamos evidencia de que todas esas cosas sí fueron creadas por nuestro Señor y Salvador. Nehemías dice, tú solo eres Jehová. Tú creaste los cielos, de los cielos y los cielos, y todo su ejército. La tierra y todo lo que hay en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Tú le das vida, tú le diste vida a todas estas cosas. Y los ejércitos celestiales te adoran. Los ejércitos del cielo adoran al Señor. Nehemías 9:6. Pero hay un tema que tampoco quiero dejar pasar por alto. Que por eso le dije, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Nehemías está establecido y en otros muchos pasajes bíblicos, pero vamos a coger uno de cada cual para poder avanzar. Pero hay un tema que yo les quiero hablar, que posiblemente se hable en otros lugares, no estoy diciendo en otras congregaciones, por lo menos en las universidades o en otros lugares siempre se toman algo de estos temas. Y usted no fue a la universidad. ¿Cómo que yo no he ido a la universidad? Yo fui al colegio de Mayagüez, fui a la Inter de San Germán, fui a la Inter de Aguadilla. Claro, a llevar a las hijas mías, pero fui. Y es el tema de la evolución, porque yo no quiero que a usted nadie lo engañe. Que usted no se deje, después que usted ha creído en ese Cristo glorioso que lo compró a precio de sangre, usted diga con el tiempo, yo no entiendo esto, no me interesa eso, yo sigo caminando como si Dios no existiese. Por eso les quiero aclarar este tema. Hacen 4.600 millones de años. Esa es la evolución, no la creación. Cuando no había nada según ellos. Y hubo una explosión, y no había nada, y hubo una explosión. Y de esa explosión surgió una luz pequeñita como la punta de un alfiler. Y miles y miles y miles de partículas. De todas esas partículas, según la evolución, se formaron los planetas. Y de esa pequeñita luz se formó el sol. Todo esto es una mentira diabólica. Yo a esto le llamo una doctrina de demonio, esto de la evolución. Pero todavía peor.
porque según ellos sacan a Dios del panorama. No existe Dios, ni nada que tenga que ver con Dios. Entonces, para poderle dar vida al hombre, dicen que de todas esas partículas surgió algo muy diferente, que fue con los años y los años y los años evolucionando. Y al principio parecía un chimpancé. Después apareció que era un mono, con todo el respeto de los monos. Y ese mono siguió evolucionando y evolucionando, y de ese mono somos nosotros. Pero eso es la evolución, eso es una mentira satánica, porque si usted entra en las redes sociales y busca la evolución, le van a dar montones de temas diferentes pero parecidos, porque todos tienen el mismo propósito: eliminar a Dios de la vida de nosotros. Pero esto me hizo reír porque me acordé de una anécdota de un profesor cristiano. Este profesor cristiano, siempre que llegaba un grupo nuevo a la clase de él, que supongo que sería la clase de teología o de religión, como dicen mucha gente, le presentaba el plan de la creación, que el hombre había sido creado por Dios. Y como siempre había muchos que no estaban de acuerdo, no porque hablaban, sino por los gestos, él hacía dos preguntas. Pregunta número 1: todos los que sean parte de la creación de Dios, levanten las dos manos. Bueno, aquí no hay nadie que es parte de la creación de Dios, porque nadie levantó las dos manos. Vamos a ver si no son parte de la otra. Y luego dijo: todos los que sean parte de la evolución. Esa era la segunda pregunta. Los que supuestamente quieren para eliminar a Dios, acomodar el mono, le dijo: por favor, levanten el rabo. Y entonces no había remedio, porque nadie podía levantar el rabo, porque no tenían rabo. Pero sí creían, y hasta el día de hoy muchos le dicen que Dios no existe, que eso es un cuento de loco, que eso de la salvación están perdiendo el tiempo. Pero no creen en la salvación, pero simbólicamente entonces creen en el infierno. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya estamos pasando de la cuestión del mono. En Juan 1:4 dice la Biblia: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oigan bien, en él, no estoy hablando del mono, estoy hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Jesús mismo le dio testimonio a los fariseos y a todos los que se encontraban en aquel lugar. Y Jesús les habló y le dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Cuando los fariseos oyeron eso, se molestaron, porque yo soy la luz del mundo. Se estaba haciendo pasar de que él era Dios para los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, por tanto tu testimonio no es verdadero. Jesús le contestó y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de a dónde he venido y también sé a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y para remacharlos bien arremachados, digo Jesús a los fariseos, le dijo: yo no juzgo a... Ustedes juzgan según la carne.
yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y si el testimonio de dos hombres es verdadero, que a veces se presentan a una corte a contar mentiras, es verdadero, cuanto más el testimonio del Padre y del Hijo es mucho más verdadero. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Pero yo quiero aclarar este punto porque a veces como que nos enredamos y a veces tratamos de enredar a otro. La nación de Israel, a nivel nacional, ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, que son los judíos ortodoxos. Ellos están esperando otro Mesías. Y lamentablemente ese otro Mesías va a ser el anticristo para ellos, ¿ves? Pero no quiere decir que en Israel no hay cristianos. Porque aquella tarde o día que predicó Pedro, que lo hemos oído aquí desde el miércoles, el viernes en la clase bíblica, y yo tengo esto desde hace... Bueno, al día sabe que él me tenía desde antes del día de acción de gracia para que yo predicara, pero por culpa de una condición en la vista que tuvieron que inyectarme los ojos, luego dándome rayos láser, pues esto me tiene la vista muy opaca y hubo que ir reteniéndolo hasta el día de hoy. Que predicó Pedro, en el primer mensaje se convirtieron 3,000. En el segundo se convirtieron 5,000. Pero no eran gentiles, esos eran judíos. Eran judíos cristianos que dieron la vida por Cristo, la mayoría de ellos. Contando aún los apóstoles, con excepción de Juan, porque Juan no murió decapitado ni nada. Juan murió de vejez. Porque yo tenía otros propósitos con él. Ese Juan es el que escribe el Evangelio de Juan. Ese Juan es el que escribe las 3 cartas, primera y segunda de Juan. Y ese Juan es el que escribe el Apocalipsis. Y ahora mismo, en Jerusalén, se cree que hay sobre 10 millones de habitantes, en Israel, perdón, Jerusalén es la capital. Sobre 10 millones de habitantes. Pero entre esos 10 millones de habitantes, perdón, todavía estoy nervioso, no es fácil. Hay miles y miles y miles de cristianos, que eso es lo que se conoce como los judíos mesiánicos, que han creído en Cristo, han dado testimonio de Cristo. Muchos de ellos, no estoy hablando de los tiempos de los apóstoles, estoy hablando de estos días, Miles y miles, pero miles y miles, podríamos decir que hubieran 100,000, no hay una cifra, pero vamos a poner que hubieran 100,000. Comparado con 9 millones y algo, pues la parte menor. Es como aquí en Puerto Rico, dicen que hay 3 millones y algo. Pero no todos los 3 millones y algo son cristianos. La parte que hay como cristiano es la minoría. Pero damos la gloria a Dios por esos cristianos que creyeron, a pesar de que la gran parte de Israel no cree en el Mesías, ellos creyeron y fueron lavados con la sangre de Cristo y son salvos. Amén. Mas a todos los que le recibieron, sean judíos mesiánicos o sean gentiles, como nosotros. Nosotros decimos, ay, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. A eso se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No importa que sea judío, no importa que sea gentil. Pero dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Nosotros somos injertados, somos vivificados por la palabra, pero no por voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, en la parte espiritual como creyente. Porque es normal, si mi papá y mi mamá no se hubiesen unido, yo no estuviera aquí. Ni Toño tampoco estuviera allí, ni Juan estuviera allá, ninguno. Porque la única que concibió sin conocer varón fue María. Y en aquel mismo momento que ella concibió, ahí se cumplió ese texto que le dijo ahorita. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aún nosotros aquí en Puerto Rico hemos visto su gloria en esta casa. Como la del unigénito del Padre, llena de gracia y llena de verdad. Bueno, todavía no he acabado. Ahora voy con Jesús. Si se está viendo el tiempo, por favor, alguien hágame seña, porque imagínense. Ahora estoy hablando de Juan el Bautista, no estoy hablando de Juan el Evangelista. Juan el Bautista dio testimonio y dijo, este es de quien yo decía que era después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque Juan era mayor que Jesús. Juan le llevaba a Jesús. Bueno, cuando el ángel le habla a María que va a concebir un niño, después le cuenta un chismecito. También hasta los ángeles. Y le dijo, ¿sabes una cosa? Que Elizabeth, la que todos decían que era estéril, está en su 6º mes. Y le dijo algo más, le dijo, porque para Dios no hay nada imposible. Esta agua está esterilizada, sí. Porque yo que me estoy con tantas bacterias, una más me mata. Yo tengo más bacterias que el planeta Tierra. Pero para adelante en el nombre de Jesucristo. Y Juan el Bautista presentó a Jesús con una alfombra desde aquí hasta allá. Como lo que era él, un rey. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados nosotros que hemos creído en ese Cordero. Y un día vamos a estar con él. Y los fariseos, muchos de los fariseos le preguntaron a Juan, ¿eres el Cristo? Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No, yo tampoco soy Elías. ¿Eres el profeta? No, yo tampoco soy el profeta. ¿Y por qué si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta, por qué bautiza? Y Juan le dijo, Juan el Bautista, dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero hay uno más poderoso que yo, que ustedes no conocen, el cual yo encorvado no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Pero eso lo hará, bueno, lo hizo el Espíritu Santo, pero porque cuando Jesús subió al Padre, Él rogó al Padre para que nos enviara otro consolador para no dejarnos solos. Bendito sea el Señor. Ahora, Jesús hizo muchos milagros en ese ministerio de aproximadamente 3 años. Un poquito más, un poquito menos, pero esos 3 años lo usan los institutos. Tiene que durar 3 años porque Jesús dio un ministerio de 3 años. Y todo el mundo, todos los quieren hacer de 3. Menos mal que no hacen una oración de 3 años. Pero yo les quiero decir las cosas que hizo Jesús. Pero esas cosas que le hizo Jesús se las voy a decir. Sanó ciego, sanó leproso, dio de comer a grandes multitudes,
sanó paralíticos y muchos muertos, Él los resucitó. A mí no me gusta usar la expresión levantó muertos, porque yo desde niño he visto quiénes son los que levantan los muertos. Son los de la funeraria. Se le muere un pariente, después que grita un ratito, coge el teléfono, ven rápido, que se pudre aquí. Y llega el de la funeraria y lo echa en una bolsa del color de esta camisa. Y luego lo pasa a la camilla y se lo llevan. Eso lo he visto yo desde muchacho hasta 3 años atrás, cuando vinieron a buscar a mi hermano. Ahora, Jesucristo, levanté la Biblia antes de tiempo, ahorita la levanto otra vez. Jesús, vamos a poner Jesús, en su ministerio, y me van a llamar mentiroso, pero tienen razón, pero luego yo lo voy a explicar. En su ministerio resucitó, porque Jesucristo no levanta, resucita, da vida. Resucitó cientos y cientos y cientos de muertos. Sanó ciegos, cientos de ciegos. Dio de comer a grandes multitudes, no a las 2 que aparecen en la Escritura. Nadie puede sumar las grandes multitudes que durante el ministerio de Jesús comieron de lo físico, del pan, de los peces. Nadie sabe, no, sí se sabe, pero lo voy a decir luego, después que me quiten el sello de mentiroso. Los cientos y cientos de leprosos que el Señor sanó. ¿Y dónde dice eso la Biblia? No lo dice como yo lo dije, pero ustedes que son inteligentes, que son más inteligentes que el mono, no se dejen engañar de que el chimpancé es más inteligente que ustedes. Juan, pero no Juan el Bautista, el Evangelio de Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchos señales en presencia de sus discípulos, las cuales no se encuentran en este libro. Pero usted sabe lo que usted está hablando, pues claro, por eso que estoy aquí, si no estuviera en casa. Las cosas que Jesús hizo, no todas se encuentran en este libro. Espera que cambie esto, porque por culpa de la ceguera tengo que escribir más grande que la Biblia para poderla. Pero en el versículo 31 dice que las que están aquí escritas, estas se escribieron, las que se encuentran aquí, estas se escribieron para que creyendo en el Hijo de Cristo tengan vida y creyendo sean salvos. Ahora, con el perdón de ustedes. Yo creo que me manejé muy fuerte esto porque me está ahogando. Bueno, no todas están, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque nosotros solamente tenemos vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús no surgió de la nada. No fue que José le dijo a María: ay María, este muchacho ya en cualquier momento nace y no tenemos nombre. Vamos a buscarle un nombre. Y María, que las mujeres en esto tienen más capacidad que los hombres, porque si no todos nos llamáramos aquí Simeón. Pero las mujeres tienen más conocimiento. No fue que ella dijo: vamos a ponerle Jesús. No. Cuando el ángel vino a donde María y le explicó, le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo le digo algo más todavía.
Eso no fue que el ángel se le ocurrió tampoco. Era que ese nombre ya existía desde la eternidad. Por eso él dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. No existía la tierra, no existían los mares, no existía nada, no existían las galaxias, no existía ningún planeta. Y en la eternidad ellos compartían la misma gloria. Pero ahora que ya estoy por entregar este ministerio, él no dijo eso, pero es que yo lo digo. Jesús dijo, y voy a entrar ahora en el momento más angustioso de mi vida. Que oraba y oraba, que su sudor era como gotas de sangre. Y le pedí al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros digo, ay, pasa la tuya, Padre, pero que se haga la mía. Sí, porque nosotros no perdemos una. Pero seguimos adelante para la gloria del Señor. Y Juan escribió algo que a mí, Juan, el evangelista, escribió algo que a mí me ha dejado sorprendido. Yo dije, este Juan será... Bueno, le voy a decir algo. Que de cantantes, poetas y locos, todos tenemos un poco. Y ahí nadie se dijo nada, ni se rió. Pero sí, esto lo voy a añadir, porque es muy importante. En el primer año o año y medio de yo haberme conocido a Cristo como mi Señor y Salvador, yo quería trabajar. En ese tiempo, al principio, todo el mundo quiere trabajar. Ahora le preguntan quién quiere trabajar y nadie alza la mano. Pero en aquel tiempo todo el mundo quería trabajar. Y como yo soy teen y seguiré siendo teen hasta que me muera, yo siempre he hecho cosas de loco y no me avergüenzo de decirlo. Yo tenía un carro, que aquí hay de todos los que hay aquí, creo que solamente hay un hermano que si me tienen que llevar a la corte por esto, él puede testificar que eso era cierto. Y yo cogí una lata de pintura verde que tenía y una brocha pequeña y en la parte de atrás del carro le escribí, Jesucristo salva. En una de las puertas delanteras le escribí, Cristo viene pronto. Y en otra le escribí, Cristo es la vida. Y ese carro predicaba, yo tenía un carro que predicaba. En las dos puertas de atrás no le escribí nada, porque no tenía más que dos puertas, porque era un Volkswagen. Y un día bajando por esa carretera ya bastante cerca a la propiedad donde está nuestro templo, a la parte de la carretera, había llovido, puse los frenos, cogió los frenos, pero siguió resbalándose como yagua seca. Traté de defenderme girando para no chocar a otro, y cuando miro había un zanjón de una salida, de una desembocadura, de una cantarilla. Aquellos tiempos eran tiempos de diluvio, que yo creo que eran primos de los de Noé, de los que hubo en el tiempo de Noé. Y se había hecho una excavación, el agua, que aquello tenía como 3 pies de ancho, como por 4 de hondo. Y ya el volque iba para ahí, yo dije, Señor, ahora sí. Por eso yo digo que aquel volque predicaba. A la parte de atrás venían en un camión de los de obras públicas, los que bregaban con los mantenimientos de las orillas de la carretera, que eso ahora no está permitido. En aquel tiempo, usted podía andar tenían los carros cinturón de seguridad, pero por eso no daban ticket y no se los ponían. Es ahora que dan ticket y tampoco se los ponen los cinturones de seguridad, ahora en aquel tiempo. Y aquellos que venían en aquel trozo reducieron. Y me gritaron, por eso digo que aquel carro predicaba, y me gritaron, verdaderamente Jesucristo salva, porque el carro se quedó a menos de un pie para irme por el barranco. Digo, no por el barranco, sino por el hoyo ese que había ahí. Y
Damos la gloria al Señor por eso, porque me salvó. Pero hay algo, no sé si le terminé de decir lo que estaba diciendo de Juan, pero vamos otra vez para atrás. Juan dijo Juan, si escribieran todas las cosas que Jesús hizo, dijo Juan, no yo, pienso que ni aún en el mundo, que ni aún, no dentro de la iglesia carismática, que ni aún en la biblioteca de la iglesia, que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Mira todas las cosas que hizo el Señor. ¿Y por qué nos escribieron a nosotros tan poquitas? Muchachos, darle gloria a Dios que no nos escribieron más que poquitas. Porque es con escribir no poquitas que no tenemos más que 66 libros entre el Viejo y Nuevo Testamento y no la leemos. ¿Cómo sería si hubiesen escrito todo aquello? No sé de qué se quejan. Gracias tenemos que darle a Dios. Yo tengo un hermano que siempre, bueno, en casa la mayoría, no todos, ¿ves? Algunos somos así, medios loquillados. Y cuando mi hermana Juanita empezó en los carismáticos, luego después empecé yo. Y mi papá estaba muy molesto con eso. Y ese hermano vino de vacaciones, porque él siempre ha vivido afuera. Digo, desde que se fue la primera vez ha vivido afuera, porque anteriormente vivía aquí. Porque él no se fue para allá a beber, se fue después de 18 años. Y mi papá le dijo a mi hermano, no le hagas caso ni a Juanita ni a Agustín, porque era el único que me decía Agustín. Ni yo mismo me llamo Agustín. Porque ellos se cambiaron de religión y tienen una Biblia que le hacen falta 7 libros. Y mi hermano le dijo, sonriéndose, le dijo, pues esa Biblia está mejor que la mía. Y mi papá lo miró y le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque la mía no tiene más que la carpeta. Le faltaban todos los libros. Y mi papá le dijo, contigo no se puede hablar, tú eres un loco de verdad. Por eso démosle gracias a Dios que escribieron más que estos 66 libros. Bueno, seguimos adelante. Hay algo que a mí hay algo que yo siempre lo leo. No voy a mentir, no siempre, pero la mayoría de las veces lo leo. Fue que yo descubrí, leyendo eso, que Jesús fue el primero en hablar del arrebatamiento. No fue Pablo, fue Jesús mismo. Y esto sí lo vamos a leer con más calma. Dice, en Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. El corazón se turba. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y eso sí lo sabía Jesús bien, que en la casa de su Padre había muchas moradas, porque Él dijo en Juan 8:14 que Él venía de allá y luego volvería allá. Y si venía de allá, sabía que en la casa de su Padre había muchas moradas. Le dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Todavía no ha venido, porque está preparando lugar. Cada vez que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Señor está preparando lugar en las moradas. A nivel de esta congregación, a nivel del mundo entero, nadie sabe en esta misma hora, aunque diferentes horarios, se están celebrando cultos de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, clamando por el Espíritu Santo. Y cada vez que se convierten, vamos a poner que hoy domingo entre Puerto Rico y todos los demás del planeta Tierra se convirtieron 1000. Ahí está Jesús preparando 1000 lugares nuevos en las moradas. Y así seguirá. Y le dijo algo más. Si no hubiesen morada, yo se lo hubiera dicho. Y Jesús no miente. Yo le hubiera dicho,
en la casa de mi Padre no hay ninguna morada. Pero no, hay morada, dijo Jesús. Y voy a preparar lugar para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, le añadí el estéis. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dijo, yo vendré luego y os tomaré a mí mismo y me los llevo en el arrebatamiento. Es que esas palabras largas, yo tengo un problema. De una vez yo lo había explicado aquí. Que esas palabras largas no me salen. Y tengo que recurrir en cuestiones de segundo en palabras más fáciles. Pero si uso una palabra más fácil, no vamos a entender lo profundo de este mensaje. Uno le preguntó, como siempre, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y oigan esto bien. Y oigan esto bien. Y sin mí, estoy hablando de Jesús, no de mí. Y sin mí, dijo Jesús, nadie va al Padre. Si usted quiere llegar al Padre por usted mismo, por sectas de doctrina satánica, usted está muy equivocado. Porque usted nunca va a llegar al Padre si no es por Jesucristo. No he terminado para que no estén contentos. Este texto sí los quiero tomar, porque este texto yo me lo había aprendido y los quería compartir con ustedes. Que está en Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No va a ver la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, mientras la persona esté viva, pues la iglesia sigue orando, los hermanos siguen orando, los familiares creyentes siguen orando. Pero si este hombre persiste en rehusar, en creer en Dios y muere, porque para morir no hay que ir a la universidad. Un pequeño resbalón, se muere. Durmiendo, se muere. Un pequeño accidente, se muere. No tiene que hacerse el carro canto para usted morirse. Y si alguien muere en esa condición, la ira de Dios está sobre él. Y el viernes, ya yo tenía ese texto hacía mucho tiempo, pero el viernes no podía dormir después de la clase bíblica. No sé qué me echó Monsi en la clase bíblica. Pero no podía dormir. Y aquella palabra venía a mi mente, que decía, estando yo despierto, no era que estaba soñando, despierto. La palabra decía infierno. Y yo dije, ay Señor, yo lo que quiero es dormirme. Mañana me levantas temprano y yo lo busco. Pero no podía dormir, me tuve que levantar. Ya eran las 11 picando, no picando, pero ya entrando para las 12. Y tuve que coger otra Biblia, no esta, otra que yo tengo más pequeña. Porque esta también tiene el mismo problema, que tiene las letras pequeñas. Por eso yo tengo que escribirlo en papeles, en grande, para poderlo ver con más facilidad. Busqué con mucha dificultad, buscando ahí hasta que hallé la palabra infierno. Entonces encontré con lujo de detalle lo que dice Marcos 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. De esos que cae de esos que rehúsan creer en el Hijo, y lo que cae sobre ellos es el juicio de Dios. Hay muchas sectas religiosas que dicen que el infierno no existe, pero no se vayan a ir para esos lugares yéndole al infierno, porque como quiera,
si rehúsan a creer en el Hijo y mueren en esa condición, van a ir al infierno. Y ahí el gusano de ellos, de los que están ahí, no muere. Y el fuego nunca se apaga. Ahí no hay bombero que pueda hacer nada por usted. Ni el pastor Díaz, que fue bombero, puede hacer nada por usted ahí. Porque ese fuego nunca se apaga. Y también me dio otro texto que lo voy a tratar de coger ligero, porque es muy importante, que está en Hechos de los Apóstoles 12, del 21 en adelante está. Había un Herodes Agripa. Este hombre tenía problemas con los de Tiro y con los de Sidón, y ellos se abastecían, pienso yo que era del agua, y Herodes le había cortado el suministro de agua. Y entonces uno de sus mayordomos, de los que servían al rey Herodes, en los tiempos de Roma, porque habían 3 Herodes, el grande, el Antipas y el Agripa. No tenía Agripe, pero era Agripa. Pues un día decidió arreglar ese asunto y se vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal y habló a favor de ellos. Y como siempre, digan aquí que le van a dar a todo el mundo cuando salgamos allí un sobre con $200, todo el mundo grita de la alegría. Digan que ustedes son los que los tienen que dar, lloran hasta no poder más. Y aquel pueblo empezó a clamar y a gritar, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes, me imagino yo, que se esponjó más de lo que estaba. ¿Tú sabes lo que es eso? Voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que un ángel del Señor lo hirió y expiró comido de gusano. Algunos teólogos o comentaristas dicen que él no murió en aquel momento. Él duró 5 días en ese tormento. Usted sabe lo que es usted vivo y los gusanos comiéndoselo poco a poco. Y como estaba en el palacio, porque eso fue en el mismo palacio, trajeron los mejores médicos de aquel tiempo, de los que servían al rey, y nunca pudieron encontrar nada. El pobre Herodes gritaba como un perro sarnoso y murió comido de gusano. Si haya muerto en aquel momento o si haya muerto a los 5 días, es una muerte dolorosa. Que se lo estén comiendo poco a poco los gusanos. Porque mira, a casi todo el mundo le gusta ir, aunque sea una sola vez, a los Estados Unidos. Cuando yo me gradué de 4º año, mi papá me hizo una proposición muy bonita, según él, para que yo no me fuera, pero a mí no me interesaba estar aquí, porque todos mis hermanos habían ido allá y yo también tenía que ir. Y le dije, no, yo me voy. Pues me fui. Y a todos les gusta ir a los estados, aunque sea de paseo. Pero hay un estado que a nadie quiere ir. Lo llevan obligado. El estado de descomposición. Cuídese de que ese estado de descomposición no lo coja en el infierno. Así que vamos a... Bueno, todavía hay algo que a mí no lo puedo dejar, porque si yo dejo esto, mejor me voy gritando hasta casa. Con lo que yo voy a decir ahora, hermano Díaz, ¿qué hora tiene ahí? Dice que siga, allá es Díaz. Y la esposa Miriam también. Bueno, si alguno no está de acuerdo con esto, yo lo respeto grandemente. Como yo estoy de acuerdo con eso, usted respéteme a mí también. No me gusta que nadie me esté esperando afuera para echarme mano, como si yo hubiera sido un delincuente o le diera algo a usted. No, déjeme que me vaya, aunque yo no me voy rápido, yo espero mi escorta. La venida de Cristo por su iglesia
y lo digo esto con todo el respeto que se merecen todos ustedes, no es con las trompetas del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué? Porque las trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio. Dice el Apocalipsis, y el ángel tocó la primera trompeta, y hubo granizo con fuego, mezclado con sangre, y fue lanzado a la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde se quemó. Si eso para usted no es un juicio, no sé qué será un juicio para nosotros. Pero como son 7, hay uno que sí me tocó también me llamó mucho la atención, que es el 6º ángel. Dice, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, desata al ángel. Pero ahorita le voy a explicar quiénes son esos ángeles para que no se engañen. Diciéndole al ángel, desata, porque si estaban atados hay que desatarlo, a los 4 ángeles que se encuentran en el río Éufrates, los cuales se han preparado, y mira qué bien detallado está eso, están ahí preparados para la hora, el día, el mes y el año. Todo eso muy cuidadosamente. Y cuando salgan esos demonios, porque son ángeles caídos, son demonios, ellos salen para matar a la tercera parte de los hombres. No digan las mujeres, ay, nos salvamos. No, en hombres los está incluyendo a todos. Y no vienen solos, no es que vienen ellos 4. Con ellos viene un ejército que ni aún yo creo que la nación más poderosa del mundo tiene un ejército como ese. Eso no lo oí yo, eso lo oyó Juan en el Apocalipsis. Juan dijo que su ejército eran 200 millones que vienen con ellos. ¿Sabes que son 200 millones? Juan dijo, yo oí el número. Yo oí el número. Así que, hermanos, todavía le queda algo más. Vamos a ver, porque no se vayan a ir con hambre. Bueno, después que Jesús cumplió todo su ministerio, fue a la cruz del Calvario por culpa mía, por llevar mis pecados y mis enfermedades, que yo soy tan desobediente y le pago tan mal cada momento. Él pagó por mí. Y murió en la cruz del Calvario por culpa de mis pecados y mis enfermedades. Lo enterraron. Al tercer día resucitó. En un lugar escondido, lo estoy diciendo como lo hubiese dicho el apóstol Lucas. Porque si tú unes todos los evangelios, unos con otros se ayudan, como digo yo. Había una palabra, eran sinópticos, ¿verdad? Sinóptico, algo bueno, el pastor Luis sabe de eso, pregúntenle a él. Ahí estaban reunidos un grupo no muy pequeño, y unos decían, el Señor ha resucitado, porque se le apareció a Simón. Otros decían, a nosotros nos apareció en el camino, y habló con nosotros de lo que estaba escrito en el libro de Moisés, en los profetas y en los apóstoles. Y nosotros no sabíamos que era Él. Lo reconocimos cuando partió el pan. Y cuando lo reconocimos, Jesús se fue. No nos vaya a pasar así a nosotros, que cuando lo reconozcamos ya el Señor se haya ido. Porque entonces será un tormento enorme.
Y estando ellos allí, estaban con ellos los discípulos, la madre de Jesús, habían otras mujeres más, habían otros más allí con él. Estaban los del discípulo, los del camino de Maús, bien cerraditos, puerta cerrada, en tiempo peligroso. Pueden venir a lo mejor para matarnos a nosotros. Y aquí por lo menos hay una gran ventaja, que hay cámaras de seguridad. Pero allí no había ninguna cámara de nada. Y estando ellos en esa cuestión con puerta cerrada, se aparece Jesús y le dice: paz a vosotros. Cuando ellos lo ven, se espantan, están atemorizados. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ellos creían que estaban viendo un espíritu. Y Jesús le dijo: yo no soy ningún espíritu. Vengan acá, palpen. Tengo carne, tengo hueso. Y ningún espíritu tiene carne y hueso. Y aún de tan maravillados que estaban, tampoco lo creían. Entonces Jesús, viendo que no lo creían, entonces dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le trajeron un pedazo de un pez asado y un panal de miel. Y delante de ellos comió. Y después que comió y le dio algunas instrucciones, hizo algo Jesús muy importante. El ministerio de música ya puede ir subiendo, porque ustedes van subiendo y yo voy bajando. Hizo Jesús algo. Le voy a aclarar algo. Si en esta mañana usted ya en alguna campaña, en algún culto, usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted no tiene que pasar al frente. No. No pase al frente porque ya usted lo aceptó. Lo que usted tiene ahora es que preocuparse de mantenerse firme en las cosas de Dios. Pero ya usted lo aceptó. Pero si hay alguna vida que no haya aceptado a Cristo, que es la primera vez que se le habla de Jesucristo y quiere aceptar a Cristo, aproveche hoy, porque mañana puede ser tarde. Pero Jesús hizo algo muy importante. Mira los discípulos, los que estaban allí, que habían estado 3 años con el maestro. Y le faltaba algo muy importante que Jesús hizo. Jesús dice 24:45. Entonces Jesús a ellos le abrió el entendimiento para que creyesen en las Escrituras, para que pudieran entender y comprender las Escrituras. En esta mañana, si hay alguna vida que no conozca a Cristo como Señor y Salvador y que nunca lo haya recibido y quiere pasar al frente, ahí tenemos al pastor Las Díaz, al pastor Luis y tenemos también al pastor Monse. Él no es pastor, él es copastor, pero yo con la autoridad que me confiere el Señor le quito el y lo hago pastor por 2 horas. Así que van a estar los 3 pastores. Usted pase, pero hay una oración que es muy importante y por esa oración yo también voy a pasar, que es la oración. Yo quiero que los pastores hagan una oración como ellos quieran hacerla, para que, como hizo Jesús, nos abran el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Porque muchas veces ni aún en la clase bíblica comprendemos las Escrituras. Esto queda de ustedes. Y si no, bueno, yo voy a pasar para que oren por mí. Pero si usted tiene el entendimiento a través de las Escrituras tan abierto, pues gloria a Dios. Pero yo perezco por eso. Bueno, yo voy a pasar.